El primer análisis de la mañana. Primer análisis que nos lleva a mirar directamente a China. Frena los planes de compras de sus grandes empresas en el extranjero. Los flujos hacia otros países han retrocedido un 44% entre enero y julio de este año, al rozar los 49.000 millones de euros. Por sectores, inmobiliario, cultura, deportes o entretenimiento han sido los más afectados hasta julio por esta limitación. Javier Flores de Accinver, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y por qué esta limitación? ¿Por qué este freno a las inversiones de empresas chinas en el exterior? Bueno, podríamos fundamentalmente apuntar dos motivos. No olvidemos que la economía china sigue siendo una economía en la que, a través de ese plan quinquenal, entre otros, se programa o se dirige las líneas generales de la economía. Y en ese plan quinquenal hay un cambio estructural importante. Recordemos que el crecimiento ya no es el que era, quieren cambiar el modelo productivo del país y en ello están. Y eso significa, entre otras cosas, cerrar el grifo de la financiación, o al menos con volver hasta ahora, que era muy sencilla, para las empresas chinas. Y de otro lado hay una realidad, y es la dificultad que ha habido en el sector financiero para mantener el ritmo que había realmente de financiación. Claro, este viraje de la banca pública china es muy importante, ¿no?, a la hora de limitar o frenar esas ventas en el exterior, porque esas ventas además habían sido muy importantes en todo el planeta, en Latinoamérica, en África, pero también en todos los países desarrollados, incluso aquí en España. Sí, eran compras, recordemos, muy enfocadas inicialmente en ciertos países, sobre todo, ¿no?, a materias primas y consecución de recursos para un ritmo muy fuerte de crecimiento anteriormente, y también a ciertos sectores estratégicos. Y eran ventas incentivadas, es decir, había una política por parte de su gobierno que incentivaba ese tipo de operaciones, pues como en su momento sucedió aquí en España con cierta política fiscal que incentivó que todas las empresas del IBEX, las grandes, salieran de compras, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que es una buena noticia que este viraje en la inversión de las empresas chinas en el extranjero estaba tocando ya demasiado alto? ¿Se estaba creando una burbuja? Bueno, es cierto que en general tiende a hacerse una lectura negativa de cualquier descenso de las cifras globales, pero si nos vamos efectivamente a cómo se estaban llevando a cabo estas compras, es cierto que empezaba a haber un grado de ingeniería financiera o de modo de financiación de las operaciones, pues usando garantías en el extranjero, etcétera. Cuestiones que no son siempre, no están siempre entre los parámetros más ortodoxos de la concesión de riesgo, y que, bueno, quizás sin hablar de burbuja, pero sí podríamos hablar de que había una asunción de riesgo, bueno, por encima de lo convencional. Uh-huh. España ha sido uno de los grandes beneficiados. Estoy recordando grandes operaciones, grandes inversores, Wanda, HNA. ¿Tú crees que seguirá así este ritmo aquí en España? ¿Que España es atractivo para las empresas chinas? Bueno, España es atractivo para las empresas chinas y a nivel global en general. Hay sectores como el energético que han captado y siguen captando el interés, y seguro que volveremos a ver alguna operación, pero sí es verdad que ahora, bueno, pues al menos lo que venga de China será tratado con otro prisma. Uh-huh. Este es uno de los asuntos del día. Hay otros dos temas que me gustaría tratar. Uno, ayer, las actas de la Reserva Federal de su reunión del pasado mes de julio indican que podría no haber otra subida de tipos de interés antes de que termine este año, Javier. Ese es el debate. Hay una preocupación que era minoritaria en el seno de la FED y que empieza a ser creciente, y es sobre la inflación. Caben dudas de si esa inflación que da un paso atrás y no termina de recuperarse, pues está en una cuestión, bueno, temporal y es algo transitorio, o si es algo que va más allá. Y esto hace que, bueno, que se instale cierta prudencia sobre si no es conveniente frenar o hacer un paréntesis en la subida de tipos hasta que la inflación se recupere, o que por el contrario pues es algo transitorio que no debiera afectar. Y en ese debate se han instalado y sembrado dudas sobre la próxima subida, de modo que ahora, bueno, el porcentaje que atribuye el mercado a esa probabilidad pues apenas llega al 50%. Uh-huh. Pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos, pendientes también del Banco Central Europeo. Parece que el Banco Central Europeo ha comprado más bonos de Italia de lo que estipulan sus reglas autoimpuestas por el propio Mario Draghi. ¿Es un trato de favor a Italia? ¿Acierta el Banco Central Europeo con este trato de favor, si es así? Vamos a ver, la banca italiana es especialmente sensible a la tenencia de deuda pública, de su deuda pública, y con
unas cifras que se encuentran entre las primeras del continente, 133%. Es verdad que un incremento de la preocupación por los inversores y una caída de esos bonos pues afectaría a la estructura de balance de la banca italiana. Quizá ahí cabe encontrar la justificación a por qué el BCE está de algún modo sobreprotegiendo de ese riesgo a la banca italiana. Creo, no obstante, que tampoco hay que darle más importancia. Efectivamente, reconozco que son reglas autoimpuestas, unos parámetros generales. Si cambiamos regla por parámetro general, pues ya no nos parece tan grave, ¿no?, que se haya superado cierto límite. Justo ayer conocimos datos de crecimiento económico, los publicó Eurostat de la eurozona, son muy buenos datos. ¿Esto invita al Banco Central Europeo a reducir las compras de activos antes y más de lo previsto? Ese es el debate ahora en el BCE, cómo reducir las compras de deuda en un momento en que la economía europea, pues no sé, Francia está creciendo a un ritmo que no crecía desde 2011, en España crecimiento más rápido en la última lectura desde 2015, también en Austria, muy buenas cifras, desempleo en Alemania sigue cayendo. En fin, está viviendo un momento feliz la economía europea y ello aviva la necesidad de plantear ese debate, cómo reducimos o cómo eliminamos los estímulos. Pues lo veremos y lo contaremos. Javier Flores de Acimber, gracias. Buen jueves. Igualmente. Adiós.